Continúa el cierre progresivo de las urnas en las elecciones europeas. Las primeras estimaciones muestran que en Alemania, la coalición del canciller Olaf Scholz sufrió un fuerte revés tras quedar en tercer lugar luego de los conservadores y la extrema derecha. El brazo armado de Hamás aseguró que 3 rehenes murieron en medio del operativo en el que fueron rescatados 4 secuestrados israelíes y que produjo la muerte de al menos 274 palestinos. Esto mientras el total de muertos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera ya los 37.000. En Irán, las autoridades publicaron la lista oficial de candidatos de cara a las elecciones anticipadas del 28 de junio. Todas las aspiraciones tenían que ser aprobadas por el Consejo de Guardianes y 6 candidatos aparecerán en las papeletas. Tenemos reporte. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos hablando de la decisiva jornada en las elecciones europeas con la votación de 20 de los 27 países. Las urnas continúan cerrando mientras se conocen las primeras estimaciones que indican que en Alemania la coalición oficialista sufrió un fuerte revés y quedó por debajo de los conservadores y la extrema derecha. Previamente, Esther Herrera, corresponsal de France 24 en la capital belga, nos amplió sobre la importancia de los comicios y el papel del Parlamento Europeo. Sí, estas elecciones se siguen en cualquier caso con mucha atención porque en estos últimos 5 años han ocurrido muchas cosas. Para empezar, la pandemia, los europeos han tenido más la sensación y la conciencia de lo que significa ser europeo, qué significa estar dentro de la Unión Europea, porque se ha visto muy claramente cuando la Comisión Europea compró de forma conjunta las vacunas del COVID-19 para poder inmunizar a los europeos. También se ha visto con el plan de recuperación, un plan millonario para recuperar la economía de los países después de la pandemia. También se ha visto muy claramente cuál ha sido el papel de la Unión Europea y del Parlamento Europeo también en la guerra de Ucrania, que ya ha superado los 2 años y que está afectando gravemente a las relaciones de la Unión Europea con Rusia, pero también el conflicto palestino-israelí. Todas estas cuestiones hacen ver que a los europeos la importancia de estas elecciones. Es importante tener en cuenta que el Parlamento Europeo es la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos y esto tiene un efecto. Es cierto que su poder es mucho más limitado que el de los Estados miembros, que ambas instituciones, tanto el Consejo que representa a los Estados como el Parlamento, tienen un poder legislador, pero sí que es cierto que el del papel del Parlamento es mucho más limitado, pero su voz se escucha en sus votaciones. Hay, por ejemplo, en la Ley de Inteligencia Artificial, donde se han tenido en cuenta los derechos fundamentales para que se respeten más. También en la lucha contra el cambio climático. Este Parlamento siempre ha sido mucho más ambicioso en materia climática y esto se ha podido ver y por eso es importante cómo se va a conformar este futuro Parlamento de los próximos 5 años. Los invitamos a conectarse a partir de la 1 de la tarde de Bogotá, Quito y Lima, 3 de la tarde de Buenos Aires, con nuestra transmisión especial sobre las elecciones europeas, con el análisis y la actualización de resultados. Continuamos este informativo en el centro de la Franja de Gaza porque el brazo armado de Hamás aseguró en un video publicado en redes sociales que 3 rehenes murieron en medio del operativo para rescatar a otros 4 secuestrados. Hamás no reveló su identidad, pero declaró que uno de ellos era estadounidense. Eso al tiempo que las autoridades gazatíes indicaron que son al menos 274 los palestinos que perdieron la vida y 698 los que resultaron heridos en medio de los ataques. Los bombardeos y combates continúan en la zona, al tiempo que el secretario general de Naciones Unidas llamó a frenar lo que calificó de horror. La cifra de muertos total desde el inicio de la ofensiva israelí hace 8 meses superó los 37.000. Ampliamos los detalles. Coches quemados, edificios destruidos, llamas y escombros por doquier. Nuseirat no es más que desolación, tras la operación para liberar a 4 rehenes israelíes. Se reportaron múltiples enfrentamientos violentos entre el ejército israelí y los combatientes de Hamás, quienes mantenían a los rehenes en 2 edificios separados. Un avión disparaba misiles. Los drones y los cuadricópteros disparaban a todos los que estábamos en la calle. La operación se produjo en un abrir y cerrar de ojos. De repente aparecieron fuerzas especiales. Todas las personas que estaban comprando en la calle cayeron ante el suelo muertos. La mayoría de las personas murieron en las calles. Esta plaza residencial fue testigo de un difícil hecho de seguridad.
Comenzaron a bombardear desde el aire, aquí y allá. Luego se hizo más difícil. Empezamos a correr sin saberlo, mientras los disparos estaban sobre nosotros. Los tanques vinieron hasta aquí. Una operación calificada de difícil por el ejército israelí y particularmente mortal. Según Hamas, más de 270 personas murieron y cerca de 700 resultaron heridas. Los aviones de combate israelíes comenzaron a bombardearnos desde todas las direcciones para cubrir el proceso de retirada que había tenido lugar. No sé exactamente qué pasó, porque estaba refugiado en el suelo. Pero escuché el sonido de disparos y proyectiles cayendo. Eso es todo lo que sé. Un día después se informó sobre nuevos disparos de helicópteros en todo el enclave palestino. Al este del campamento de Al-Burey, a poca distancia de Nuseirat, como ataques a la ciudad de Gaza, al norte, fuego de artillería en Deir al-Balah, en el centro, y en Rafah, al sur. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde otro de los frentes es el cultural. Este fin de semana comenzó la subasta de la estatua ucraniana más grande del líder soviético Vladimir Lenin, desmantelada en 2016. Las ganancias serán destinadas al ejército ucraniano. El informe es de Samuel Salgado. En Zaporilla, el líder comunista Vladimir Lenin yace en el suelo, al igual que otros símbolos soviéticos. Esta estatua de 19 toneladas y más de 19 metros de altura era el monumento ucraniano más grande dedicado a uno de los fundadores de la Unión Soviética. Lenin también es un objetivo en la guerra entre Ucrania y Rusia, pero en el frente de la batalla cultural. El Ministerio de Cultura ucraniano explicó que esta estatua había sido, digamos, excluida de la lista de monumentos históricos. Queríamos que nos sirviera para algo, para dejar claro que Zaporilla es una ciudad únicamente ucraniana. Era ucraniana y seguirá siendo ucraniana. La estatua de Lenin ya había sido desmantelada en 2016 cerca de Dniprovska. Ahora, aquí en Zaporilla, región anexada por Rusia en octubre de 2022, pero administrada también por Ucrania, el monumento será subastado por un monto aproximado entre 220.000 y 342.000 euros. Pero el valor es más simbólico en medio de una campaña del Ministerio de Cultura ucraniano por deshacerse del legado de su vecino. Algunos ucranianos no están de acuerdo con la supresión cultural. Yo no diré cuál es su valor, pero es historia antigua. Que lo pongan en un rincón, que lo dejen ahí. No importa, porque es historia y no nos pertenece juzgar si es bueno o malo. Pero es nuestra historia, es lo que pienso. Las ganancias de la subasta serán destinadas al ejército ucraniano, una decisión que busca involucrar la cultura y la memoria en el contexto político de la guerra actual. Desde la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, se han derribado varios monumentos de la cultura soviética y también imperial rusa, como la estatua de Catalina la Grande en la ciudad porteña de Odessa o de Alexander Pushkin, el poeta nacional de Rusia. Pero la batalla cultural en Ucrania comenzó desde 2015, un año después del final del Euromaidán, cuando una ley que apuntaba a todos los símbolos soviéticos llevó a la eliminación de más de 2.000 monumentos hasta 2020. Vamos a Irán, donde las autoridades publicaron la lista oficial de candidatos a las elecciones presidenciales anticipadas del 28 de junio, tras la muerte de Ibrahim Raisi en un accidente de helicóptero. El Consejo de Guardianes aprobó a 6 aspirantes de los 80 que se presentaron. De estos hombres, 5 son conservadores y han ejercido otros cargos dentro de la República Islámica. Andrés Triviño tiene los detalles. Irán se prepara para ir a las urnas. 6 hombres han sido autorizados para presentarse a las presidenciales de este 28 de junio. En total, 80 candidaturas fueron presentadas, entre las cuales el Consejo de Guardianes de la Constitución eligió a 6. Se informa al honorable pueblo de Irán que los nombres de los candidatos para el mandato número 14 de la presidencia de la República Islámica de Irán son los siguientes. El presidente conservador del Parlamento, Mohammad Bakir Kalibaf. El alcalde de Teherán, Alireza Sakani, el que fue negociador de asuntos nucleares, Said Halili, el jefe de la Fundación de Mártires, Amir Hossein Hassizadeh Hashemi, el antiguo ministro del Interior, Mustafa Purmahomadi, y finalmente, Masoud Pezeshkian, un diputado y exministro de Salud, que es el único candidato considerado reformista.
El expresidente Mahmoud Ahmadinejad fue descartado para el cargo que lideró entre 2005 y 2013. El Consejo de Guardianes no justificó públicamente sus decisiones, pero tienen criterios subjetivos. Según la Constitución, los candidatos deben tener buena reputación, ser dignos de confianza y piadosos. Unas elecciones convocadas anticipadamente tras el fallecimiento del presidente Ibrahim Raisi, luego de sufrir un accidente en un helicóptero el pasado 19 de mayo. Su mandato estaba previsto para terminar en la primavera del 2025. El primer ministro de India, Narendra Modi, juró su cargo para su tercer mandato consecutivo. El líder nacionalista tendrá que gobernar en coalición por primera vez luego de que en los comicios de más de 40 días su partido obtuviera 240 sillas en el Parlamento, 32 por debajo de la cifra que garantizaba la mayoría absoluta. Luego de que Corea del Norte volviera a enviar globos llenos de basura hacia territorio surcoreano, el gobierno de Seúl anunció que reinstalará altavoces en zonas fronterizas para reanudar la emisión de propaganda en contra del régimen de Kim Jong-un. Al menos 330 globos fueron enviados el sábado. El total desde el 28 de mayo es de más de 1.300 globos que también han contenido excrementos. Militares surcoreanos alistan megáfonos contra Corea del Norte. Seúl reanudará las emisiones por parlantes contra Pyongyang en represalia por cientos de globos aerostáticos con basura enviados desde el norte. Con los altavoces, Corea del Sur podrá difundir propaganda contra Pyongyang, canciones de K-pop y noticias a través de la frontera fuertemente vigilada. Queremos dejar claro que Corea del Norte será responsable de cualquier escalada de tensión entre el sur y el norte. Nuestro gobierno mantendrá una firme y minuciosa disposición contra cualquier provocación del norte y hará todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y la seguridad nacional. Las tensiones entre los dos países han ido en aumento durante las últimas semanas. El lanzamiento de globos por el régimen de Kim Jong-un ocurrió en respuesta al envío por parte de Corea del Sur de cientos de globos con panfletos, medicinas, alimentos y memorias con noticias del mundo exterior hacia Corea del Norte, uno de los países más aislados y herméticos del mundo. En 2015, cuando Corea del Sur reinició las emisiones por megafonía por primera vez en 11 años, Corea del Norte disparó ráfagas de artillería a través de la frontera, lo que provocó que su vecino del sur devolviera el fuego, según funcionarios surcoreanos. En otras noticias vamos a Haití, donde mediante un comunicado oficial se informó que el primer ministro interino Gary Conille, que lleva 5 días en el cargo, fue hospitalizado por molestias respiratorias. El texto indica que se encuentra estable, pero una fuente gubernamental que habló bajo anonimato indicó que podría ser tratado en el extranjero. Esto en medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, controlado mayormente por las pandillas. Más en el informe. Ambulancias acudieron a la casa del primer ministro de Haití el sábado. Su oficina dice que permanece en el hospital. Tras una semana de intensa actividad, Su Excelencia el primer ministro Gary Conille sufrió una leve enfermedad en la tarde del sábado 8 de junio de 2024 y acudió al hospital para recibir tratamiento. Su estado es actualmente estable. Conille, médico de formación, fue juramentado el lunes pasado después de ser nombrado por el Consejo Presidencial de Transición y tras la renuncia de su predecesor Ariel Henry, quien se vio obligado a dimitir. La primera de muchas tareas difíciles para Conille fue formar un gabinete. Con 58 años de edad, afirma que sabe que hay dificultades por delante. Queridos amigos, somos conscientes de la amplitud de las dificultades que tendremos que afrontar. Son tiempos interesantes para la nación haitiana, un momento en el que los grupos políticos dejan de lado sus diferencias en interés del pueblo. Gary Conille ya había sido primer ministro durante 6 meses hace más de una década, pero una serie de crisis ha cambiado el país desde su primer mandato. Grupos violentos, incluidas bandas armadas, se han apoderado del 80% de la capital Puerto Príncipe, saqueando y cometiendo asesinatos y violaciones, y obligando a la población a huir. La inseguridad desbordada ha provocado una crisis humanitaria y la gente carece de muchas cosas, desde alimentos hasta medicinas. Así llegamos al final de este informativo en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en redes sociales. Quédense con nosotros que en breve volvemos con más información. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música,
la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.